Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este martes 5 de diciembre, donde nos vamos a hacer cargo de dos temas que están generando bastante polémica. Uno tiene que ver con el tema de la seguridad y lo que está pasando en las comunas con los alcaldes que están estableciendo una suerte, como le han llamado, de emergencia de seguridad comunal. Y tomando entonces decisiones que pasan por, ya sea llamar a carabineros en retiro, ofrecerles, ¿no es cierto?, un espacio para poder trabajar en conjunto con los temas de seguridad, pero también con llamados a que se establezca en la región metropolitana un estado de emergencia que permita tener a militares en las calles, ¿no es cierto?, para enfrentar entonces este tema con el crimen organizado. Vamos a estar con eso en el siguiente bloque, pero queremos comenzar con otra de los temas que ha marcado también, como les digo, la agenda noticiosa, y tiene que ver con lo que está pasando con las ISAPRES, con el fallo GES. Las ISAPRES ya están respondiendo, ya están rebajando, ¿no es cierto?, parte de los cobros que se han hecho de más en el ítem del tema GES. Pero queremos también hablar sobre qué pasa con este sistema. ¿Va efectivamente a su fin, como ha augurado el ex ministro Jaime Mañalich, que le dio fecha de término al 31 de mayo del próximo año? ¿O simplemente la crisis los obliga a establecer un nuevo modelo de prestaciones? ¿Qué pasa con FONASA? ¿Cómo se ve FONASA, digamos, presionado por además la fuga, ¿no?, cada vez más importante de usuarios del sistema privado de salud? Bueno, de todo eso y más queremos conversar con la ex ministra de Salud, Soledad Barría. Soledad, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, hola a todos y todas los que nos escuchan. Un gran agrado estar acá en el Mostrador con usted. Gracias, Soledad. Soledad, estamos tratando de comprender en qué etapa nos encontramos, porque, como decía, ¿no?, ya he conversado en varias oportunidades con el exministro Jaime Mañalich, él dice que el sistema ya murió. O sea, esto es simplemente un tema de tiempo y, como decía, él identifica ese día final, ¿no es cierto?, el día donde se terminan las ISAPRES, el 31 de mayo del próximo año. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que las ISAPRES tienen viabilidad siempre que se cumplan determinados aspectos. En primer lugar, que se apruebe la ley corta que el gobierno envió al Congreso, porque hay que recordar que esta situación de las ISAPRES, esta crisis de las ISAPRES, no fue planteada por nadie más que por ellas mismas, que han cobrado de más a los usuarios en sus planes, por una parte, y en lo que se llama el pago GES, que es por las garantías explícitas, por otra parte. El primer pago, el pago de la prima base, fue cuestionada, recordarán ustedes, hace como un año. Entonces las ISAPRES dijeron que esto no daba para más, en 2 o 3 meses las ISAPRES iban a empezar a cobrar. Bueno, el gobierno reaccionó y envió un proyecto de ley, la ley corta, que está todavía en el Congreso en su primer trámite, es decir, no ha avanzado prácticamente nada. Yo digo, si la necesidad es tan grande, ¿por qué no le ponemos presión todos los actores para que se apruebe de una vez esa ley, ese proyecto de ley hoy día, y que se transforme en ley, para darle tiempo a las ISAPRES? Porque lo que hace ese proyecto es permitir que cumplan el fallo, pero señalar un tiempo en el cual ellos tienen que cumplir de aproximadamente un año. Entonces le da más viabilidad al sistema en la medida que cumple estos requisitos. En segundo lugar, está este tema del GES, de la prima GES, que fue recientemente planteado y que la Corte Suprema ha señalado que tienen ya que empezar a cumplir las ISAPRES, y es lo que ya están empezando a notificar de esta rebaja. Entonces hay que tener claro que, primero, esta es una situación provocada por las mismas ISAPRES,
porque han cobrado de más. La solución que ha planteado el gobierno, que yo creo que ha actuado en este sentido bien, no como se dice que ha tratado de tirarla por la borda a las ISAPRES, yo creo que ha buscado darle seguridad al sistema y a los 3 millones de afiliados a ISAPRE que están hoy día con inestabilidad, porque eso es poner a las personas efectivamente en el centro, y para eso habría que aprobar la ley corta. Se dijo que tenía una serie de problemas. Se armó una comisión especial con gran participación de la gente proclive a las ISAPRES. Hicieron muchos alcances. Esos alcances los tomó el gobierno. La mayoría de ellos fueron enviados como una indicación al proyecto de ley. Y ahí estamos todavía detenidos. Ya, pero entonces, Soledad, entiendo, de sus palabras entiendo que para usted el sistema no va a morir como lo decía el exministro Jaime Mañalich. Bueno, es que depende de la situación de las ISAPRES. Si las ISAPRES siguen presionando por un perdonazo, probablemente van a morir, porque la verdad es que no se puede permitir que alguien esté por fuera de la ley. Y si la ley, ellos no han cumplido la ley, la Corte Suprema señala que tienen que bajar los precios, entonces hay que bajar los precios. Primera cosa. Pero eso, perdone, pero me detengo en ese punto, pero eso no significa entonces, como han dicho las ISAPRES, que si se cumplan al pie de la letra el fallo, ¿eso va a significar el fin del sistema? Pero es que ese es un aspecto. Otro aspecto es la necesidad que las ISAPRES y también el sistema prestador privado vayan cambiando su modelo, que llamamos nosotros el modelo de atención y el modelo de negocio. ¿Por qué el modelo de atención? Las ISAPRES han puesto todo su esfuerzo en tratar las enfermedades y nada en estos 40 años de existencia en poder prevenir y que efectivamente la gente se enferme menos. En salud, si ellas quieren ser parte de la seguridad social, porque están cobrando el 7%, es indispensable que en un modelo de seguridad social ellos pongan énfasis en lo que tiene que ver con la promoción y la prevención, o bien que lleguen a acuerdo, por ejemplo, con el Estado, el sistema público, que hoy día está implementando lo que llamamos la atención primaria universal para mejorar el sistema de atención primaria en todo lo que tiene que ver con promoción y prevención. Entonces hay un tema con el modelo de atención que aplican las ISAPRES que tienen que cambiar. Y por otra parte, también hay un tema con el modelo de negocio, porque el negocio del sistema privado en salud tampoco puede ser solo se ha ido quedando con cada vez un menor número de personas que pueden pagar estos seguros. ¿Por qué? Porque en el fondo encarecen los gastos y eso lo traspasan al consumidor. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser que cada vez que yo me hospitalizo me den en la clínica una cosita con para lavarse el pelo, la peineta, todo se lo regalan? No se lo regalan, se lo cobran y eso forma parte de un modelo de negocio que significa, en teoría, mayor confort porque no le da más seguridad desde el punto de vista de salud, es puro confort, pero eso se cobra. Entonces yo creo que el sistema privado tiene que buscar ajustarse a tener un modelo que tenga que ver con salud y por lo tanto no solamente con la recuperación de la enfermedad en el caso de los seguros, y también de ajustar el modelo de negocios desde el punto de vista de los prestadores privados. Ya que usted lo menciona, Soledad, vamos a ir después a los detalles de las platas porque ahí hay dificultad, o sea, ahí sí que hay discrepancia, ¿no es cierto?, de cuánto es lo que se tiene que pagar. Pero antes que vayamos para allá, usted acaba de poner el acento en algo que los especialistas, yo diría que en general coinciden, es que el modelo de prestaciones que existe hoy día por parte de las ISAPRES es muy ineficiente o es muy caro. ¿Y cómo se expresa esto? Para hacerlo súper simple, yo lo escuchaba el otro día de un especialista que decía, a ver, esto de que yo voy y quiero un especialista, no, sabes que en realidad no quiero un gastroenterólogo, mejor voy a pasar por otro especialista que me pueda resolver mi problema. No, es que me voy a hacer un chequeo, no, me hago otro chequeo, no, me hago otro examen. Ah, no, sabes que me voy a hacer una resonancia porque por ahí me duele la cabeza y tengo miedo de que a lo mejor tengo un tumor. Es decir, una cuestión que en cualquier país desarrollado del mundo no se aplica simplemente, o sea, no se aplica.
A ver, para que podamos explicarlo mejor, Soledad, ¿qué es lo que hace que este modelo sea ineficaz, ineficiente y que sea tan caro? Lo que hace es pensar que los problemas de las enfermedades se solucionan con especialistas. Eso no es cierto, porque si a usted le duele la cabeza, a lo mejor usted tiene un problema de hipertensión, pero puede ser que tenga efectivamente un tumor, porque lo primero que se le va a ocurrir es que tiene un tumor y vamos a hacer un escáner, pero pueden ser múltiples cosas, múltiples enfermedades. Necesitamos que sea un médico especialista en lo general, como son los médicos de familia, que es obligatorio en gran parte de los países desarrollados, en Canadá, en Francia, en Inglaterra. Uno tiene un médico de cabecera, un generalista que a uno lo ve en su globalidad. No puede ser esto como un supermercado de especialidades, Mirna, en que yo escojo a dónde voy. Eso desde el punto de vista de salud y de la seguridad social está totalmente reñido. Necesito, porque me va a atender mejor una persona que me vea en la integralidad y no que vea un pedacito. Entonces, ¿y por qué terminó pasando esto, perdón, Soledad? ¿Por qué llegamos a este punto de este supermercado? Bueno, porque cada especialidad compite por tener, porque en el fondo las ISAPRES, eso no sucede en el sistema público. Entonces, para el 82% de la población eso no sucede. Eso sucede en el sistema privado, en que las aseguradoras no tienen ningún interés en hacer salud, sino que solamente en financiar temas de enfermedades, y los prestadores privados dependen no de los médicos de familia, dependen de los especialistas que les van a llevar las personas. Entonces, hemos llegado a un momento perverso en que el sistema privado tiene que pensar que para su mantención y su existencia hay que cambiar lo que yo llamo el modelo de atención y pensar en que tiene que tener personas, equipos, porque esto no solamente lo hacen los médicos, la atención primaria, por ejemplo, hay equipos multidisciplinarios donde hay médico, enfermera, nutricionista, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales que van a darle una integralidad. Fíjese, yo le quiero poner el ejemplo de hace muchos años. A alguien se le ocurrió que en vez de la campaña de invierno se podría dar un voucher para que las personas que necesitaran fueran a un médico especialista a sacar a su atención para la campaña de invierno, que se atochaba y qué sé yo. Casi nadie utilizó eso del sistema público. ¿Por qué? Porque cuando va al del sistema público por un problema bronquial, se le dan los medicamentos gratuitos, se le cita al kinesiólogo, que es gratuito, se le controla 3 días después, que es gratuito. Cuando usted va en el sistema privado, a usted lo atienden bien, hay una estupenda secretaria, todo muy bien, muy rápido, pero ¿qué es lo que pasa? Le dan la receta que usted tiene que comprar. No tienen atención kinesiológica por esa misma consulta. Entonces, falta la integralidad, que con todos los problemas que tiene el sistema público, esa integralidad sí la tiene. Entonces, yo creo que el modelo de atención de las ISAPRES tiene que cambiar, y insisto, el modelo de negocios también, porque hasta ahora, como han tenido una porcentaje de la población, que es el porcentaje más rico, suben y suben los precios, les da lo mismo subir el precio, porque después lo traspasan a las primas. Ahora se les pone límite a las primas. Y entonces eso significa que tienen que no solamente andar pidiendo que les perdonen sus deudas, que yo creo que no debe ser, sino que también hacer cambios internos en las propias ISAPRES y en los propios prestadores privados. Soledad, pero usted diría que cuando las ISAPRES señalan que están realmente al borde del final, es decir, si se aplican los fallos de manera, ¿cómo decirlo?, con las proyecciones, ¿no es cierto?, que ha hecho particularmente el gobierno, no hay ninguna posibilidad de salvar el sistema, y las que estarían siendo
particularmente afectada, más allá de los usuarios, por cierto, son las clínicas, donde se atienden no solo usuarios del sistema privado de ISAPRE, sino que también de FONASA. Entonces, ¿cómo ve usted ahí ese punto que es uno de los temas más neurálgicos, las plata? ¿Cuánto es lo que hay que pagar? Bueno, entonces, ¿cuándo aprueban la ley corta? Para que les dé el tiempo suficiente para poder seguir discutiendo estas cosas. Pero no, ahí presionan de que quieren nuevos arreglos en la ley corta. Aprobemos la ley corta. En la ley corta hay tiempo que le da que le daría, ¿no es cierto? Y hay... ¿cuál es el problema? El problema es que las ISAPRES quieren que todo entre dentro de una, no es un perdonazo, pero que la manera de calcular la deuda signifique en la práctica un perdonazo. Y ahí es donde tenemos problemas, porque inicialmente la superintendencia había calculado 1.400 millones. En la Comisión de Salud ellos lo bajaron a 400. Y finalmente el gobierno tomó algunos de esos aspectos y termina la deuda por pagar en 1.000 millones. ¿Quiénes van a pagar esos 400 millones de diferencia? Van a ser los usuarios. Entonces poner a las personas en el centro. Las ISAPRE tienen que atenerse a la ley igual que todos y todas nosotras. Entonces no puede ser que se busque un perdonazo de esta manera. Entonces hay que aprobar la ley corta y hay que saber que hace un año, Mirna, hace un año, cuando esto pasó, dijeron que iban a vivir 2 meses. Lo que no les gusta tampoco de la ley corta es que se dice que no pueden sacar utilidades mientras todavía estén debiendo. Entonces, pero eso parece que es lógico, ¿no? Si no pueden devolverle la plata que cobraron de más a las personas, no pueden estar retirando utilidades, porque ya este primer semestre ya tuvieron utilidades. El año pasado no las tenían por la pandemia, pero este año ya sí las tienen. Entonces, yo creo que juegan a el miedo también, y creo que eso no es bueno. Hay un sistema en Chile que si quiebra la ISAPRE, las personas no quedan al descampado, por así decir, Mirna, sino que la Superintendencia de Salud interviene ese ISAPRE y no todas las ISAPRES están en la misma situación. Aparecerán otras, porque aquí nadie está negando el sistema ISAPRE. Lo que hay que hacer es un sistema ISAPRE más eficiente y más efectivo. Soledad, de sus palabras también yo desprendo que usted, o sea, por lo que le estoy escuchando, usted dice que la ley corta no ha avanzado. No, nada. No, sí, estamos de acuerdo, pero esto sería, pero lo que la pregunta es, ¿esto sería desde su punto de vista por presiones de la industria de las ISAPRE? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, ¿por qué? ¿Qué le hace pensar? Porque usted dice, pero usted no tiene digamos, una razón o una prueba de que aquello esté ocurriendo. Lo que pasa es que la ISAPRE presionó y se armó esa comisión técnica con mucha participación de las ISAPRE y que fue la que hizo alcance y el gobierno tomó la mayoría, no las tomó todas, tomó la mayoría y lo mandó como como indicaciones. Y ahora la Comisión de Salud del Senado armó otras comisiones para la gran reforma de salud, pero esa gran reforma es después, hay que darle viabilidad en este momento, hay que aprobar la ley corta. Yo participé del comité de ministros, porque la Comisión de Salud hizo 2 comisiones. Hizo una que era el comité de ministros, en el cual yo participé, y nosotros, los ministros, estamos de acuerdo, hay que darle a esto un carácter de salud. Y para hacerle un carácter de salud hay que poner el énfasis en mejorar ese modelo de atención. Necesitamos atención primaria universal que el gobierno está llevando adelante como una estrategia y eso hay que acentuarlo. En eso coincidimos los ministros de todos los colores. La atención primaria, el dedicarse efectivamente a esta integralidad que yo les señalaba, es básico si queremos tener buenos indicadores de salud que la mayor parte en este país no están dados por el sistema privado, está dado por el sistema público. Cuando tenemos una pandemia, el que responde es el sistema público que llega a todos los rincones de Chile. Entonces, yo me imagino, porque la composición está parada en el Senado,
Y yo digo, ¿por qué no avanza el Senado? No vamos a hacer la reforma. Entonces, lo que se está planteando por parte de algunos de derecha y otros de las ISAPRE es aprovechar esto. Ellos lo están planteando para buscar un sistema privado más masivo. Y yo creo que eso es un error. A mí me parece que hay que darle, perdón, ¿en qué sentido un sistema privado más masivo? por ejemplo, de multiseguro, lo que se llama de multiseguro. Ya. Contrario a lo que se llama el seguro universal o único de salud o universal, en que toda la cotización del 7% se pone en un mismo fondo, ¿no es cierto? Y eso le da a usted una seguridad, un pie, por ejemplo, para financiar un sistema público, como quien dice, educación para todos y todos los chilenos, salud para todos y todos los chilenos, independiente que usted quiera irse a un sistema privado. Entonces, ese es un camino. Otro camino es que ese 7% después vaya a las ISAPRE, ¿me entiendes? Y que sean los multiseguros privados y públicos los que aseguren la salud. Entonces, yo creo que aquí hay una búsqueda de apropiación del 7% general de los chilenos para mejorar su sistema de negocio futuro. Yo creo que eso es lo que está en juego en este momento, por eso yo llamaría al Congreso a aprobar rápidamente la ley corta, darle viabilidad a las ISAPRE y luego, como pedimos los ministros, y luego sentarnos a discutir lo que va a ser la reforma de la salud. Ya que, a ver, lo que me interesa también es, Soledad, preguntarle por la fuga que ha sido sostenida, ¿no es cierto?, en los últimos años de usuarios de ISAPRES al sistema FONASA, ¿no es cierto? Hoy día tenemos menos de 3 millones, o sea, son casi 2.800.000 las personas que están hoy día en ISAPRE. Y sigue, 12%. Imagínese, pero y además por lo que usted señalaba, porque los programas, o sea, los planes de salud son excesivamente altos, digamos, las personas, cualquiera, mire, si ni siquiera se trata de ser mayor, ni retirado, ni jubilado, no, es que está siendo muy difícil para la gran mayoría de los, tanto así que la mayoría está en FONASA. ¿Cómo se ve impactada, diría usted, o cómo se ve impactado el sistema de salud de FONASA? ¿De qué manera diría usted que esto, o sea, cómo se hace sostenible en el tiempo si esto sigue ocurriendo? Bueno, eso también, Mirna, va en la ley corta, que es poder establecer que FONASA contrate por parte de sus usuarios que quieran una modalidad de seguro complementario para facilitarle a las personas que están llegando al FONASA que ellas puedan mantener sus prestadores privados a los cuales están acostumbrados, ¿no es cierto?, a través de modalidad de seguro complementario que está también en la ley corta. Entonces, yo creo que el sistema público es muy robusto, Mirna. El sistema público en este momento atiende a más de 16 millones de personas. Es cierto que tiene graves deficiencias, sobre todo en las especialidades. ¿Por qué? Porque las especialidades se iban al sistema privado. Por esto mismo que hablábamos antes, ¿no? Por una ¿cómo decirle? Sobreconsumo, porque era en realidad un consumo de especialidades. Entonces, tiene problemas en las especialidades, pero esto con la modalidad, por ejemplo, libre elección y con lo seguro, podría verse rápidamente resuelto. Esto no es tan grave desde la perspectiva del FONASA como lo es desde la perspectiva de las ISAPRE. FONASA sabe trabajar masivamente, no sé si me explico. Entonces, tenemos la modalidad de atención institucional a través de los consultorios y de los hospitales, pero está también la modalidad libre elección, que probablemente tiene también varios de los problemas que tiene las ISAPRES del sobreconsumo, porque usted puede ir a un especialista. Sin embargo, muchos de estos mecanismos de pago han ido siendo arreglados por FONASA de tal manera que se encasillen mejor. Por ejemplo, a lo mejor usted ha escuchado hablar de los PAD, que es un pago asociado a diagnóstico. Entonces, si usted va a tener un parto en el sistema privado, FONASA negocia por usted para que la clínica le cobre un monto fijo
y no sea que le vayan agregando prestaciones después, sino que usted sepa cuánto le van a cobrar y sepa también cuánto FONASA le va a poner. Estos son mecanismos de pago que ha establecido FONASA y que no tienen las ISAPRES, insisto. Entonces, eso es donde tienen que cambiar también ellos sus modalidades, porque eso logra bajar los precios, darle seguridad a los usuarios y no seguir eternamente subiendo los precios. Sí, Soledad, hay por parte de la oposición en general, la derecha ha sido muy crítica respecto de una postura que ellos dicen que es la que finalmente subyace en todo esto, y es que un sector de la izquierda quiere ver que el sistema fracase, quiere propender, ¿no es cierto?, un sistema nacional de salud como el que existe, no sé, en el Reino Unido, ¿verdad?, señalando además que un sistema así sería muy difícil de sostener en Chile, primero que nada porque no tenemos los niveles de impuestos que se pagan allá, etcétera, etcétera. Pero bueno, la pregunta es, ¿hay efectivamente desde su punto de vista un sector que sí, que quisiera que el sistema se acabe? Yo soy de ese sector. Yo soy del sector que quiere un sistema universal de salud y que los que tienen recursos paguen adicional para tener un seguro complementario, donde yo creo que se tienen que ir transformando las ISAPRES. Sin embargo, yo creo que el sistema ya fracasó, Mirna. En eso estoy con el doctor Mañalich, en el sentido que no es que vayan a quebrar las ISAPRES, el problema es que cada vez tienen menos gente, porque no han sido capaces de orientarse a la salud como debiera serlo de la seguridad social. No han sido capaces de transformar sus modelos de negocio ni de atención de tal manera de ser viable. Yo creo que el tener el 10, el 12% de la población más rica, tenemos un sistema prácticamente universal. En todos los países del mundo, cuando se pregunta si hay un sistema que tiene, como en Chile hoy día, la última contabilidad creo que es 16,2 millones, o sea, más del 82% de la población está. Y si usted va a regiones, Mirna, si no está en Santiago o en Valparaíso o Concepción, el 90 y tantos % de las personas están en FONASA. Entonces yo creo que eso es un fracaso de las ISAPRES. Y yo creo que es importante que ellos asuman que tienen que ir transformándose hacia sistemas complementarios más que seguir batallando. Pero en esta cosa concreta, creo que hay que darles el tiempo para ir haciendo eso. Creo que no pueden quedar en la indefensión esos 2.800.000 personas que hoy día están en ISAPRE, y hay que asegurar un tránsito tranquilo. Por eso yo voy por la aprobación de la ley corta, aunque le dé 10 años más a las ISAPRES, con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero me parece que eso le va a dar la tranquilidad a las personas para poder hacer este tránsito y que en definitiva vean, y probablemente las ISAPRES, si siguen tal como están, van a terminar con un 8% de la población más rica, o por ahí, ¿no es cierto?, si no son capaces de transformarse hacia unas verdaderas instituciones de seguridad social, es decir, de salud, porque hoy día son negocios, no son salud. Ya, y se nos acaba el tiempo, Soledad, y me gustaría, por favor, muy cortito preguntarle cuál es su apreciación sobre el texto constitucional en materia de salud. Se habla de un plan universal garantizado, se habla de la libertad de elección. Se habla garantizado, se habla de un plan universal. Un plan, toda la razón, un plan de salud universal, completamente, porque, oiga, no está garantizado. No, y es muy importante lo que usted señala, porque obviamente las palabras en cualquier texto constitucional son son sagradas, pues. Cada palabra que se pone ahí tiene un efecto. Por supuesto. Yo lo encuentro muy peligrosa. ¿Por peligrosa. Qué? Porque habla, fíjese que hoy día, usted lo compara con la de hoy día y dice, oye, pero está casi igual. No está igual. Está peor. ¿Por qué? Porque resulta que dice que el Estado tiene que velar porque existan prestadores públicos y privados. ¿Qué significa eso? Que el Estado, si en Talca no hay, al interior, no hay prestadores privados, ¿va a tener que inventarlo para dar garantía a la Constitución? O sea, estamos en el peor de los mundos.
Entonces, no solamente la poca plata que hay para el sistema privado va a tener que destinarse a eso, sino que además va a tener que buscar favorecer instituciones privadas para que existan de acuerdo a la Constitución. Hoy día la Constitución habla de prestadores públicos o privados y no dice y privados. Eso es un cambio fundamental. Es tanto como el qué y el quién, ¿no? Para el aborto por 3 causales. Y el plan universal que el doctor Mañalich dice que es lo más revolucionario que tiene este texto constitucional. De salud, el plan universal de salud. Eso existe hoy día. Se llama régimen de prestaciones de salud. Está en los textos, está en lo que tiene que entregar el sistema público y sobre el cual tienen que entregar sus planes el sistema privado. Entonces no es nada de revolucionario a mi juicio, porque eso existe hoy día en la ley del sistema público de salud, que se llama... Pero no está en el texto constitucional. No está en el texto, pero está en una ley del régimen garantizado para todos los habitantes del país. Entonces no es revolucionario. Yo creo que no hay nada revolucionario. Y sí hay mucho retroceso en eso que estamos hablando. Bien, pues Soledad Barría, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Que esté muy bien. Gracias. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de App Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a meternos de lleno en el tema de las alcaldías, de los municipios que están abordando el tema de la seguridad con propuestas propias, locales, y vamos a conversar con el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.